Hola, mi nombre es Esteban Prieto, soy estudiante de Finanzas y Negocios Internacionales de la Fundación Universitaria de Monserrate, y el día de hoy vamos a hablar de varios temas importantes para las finanzas internacionales y los mercados de capitales, como son los forward, las opciones, los swaps y los warrants. Entonces vamos a iniciar con los forward. ¿Qué son los forward? Son contratos que involucran a dos contrapartes para la compra de un activo en un momento específico en el futuro a un precio denominado strike, que se pacta al momento de firmar el contrato. Existen varios tipos de forward. Los más utilizados son el spot, que es con cumplimiento del forward el mismo día; el next day, que es con cumplimiento al siguiente día; y el forward tradicional, que es mayor a 3 días. Como ejemplo podemos tomar para un forward de 3 meses una tasa de cambio pactada a 3.092. Esta tasa pactada es el que llamamos strike. El strike, si al final de los 3 meses la tasa de cambio es de 3.042, el cliente, en este caso puede ser un importador, asume la diferencia entre los 3.092 pactados y 3.042 del mercado, o sea 50 pesos por cada dólar. Si por el contrario la tasa de cambio al vencimiento es de 3.142, el banco con el cual se pactó el forward cubre la diferencia entre el strike y la tasa de cambio del día. En este caso serían 50 pesos por cada dólar. ¿Qué es una opción? Una opción es un contrato que involucra a dos contrapartes, donde el comprador tiene el derecho, más no la obligación, de comprar o vender un activo en una fecha límite futura a un precio pactado, acordado, el strike, al momento de la contratación. Se maneja como un seguro, donde se paga una prima por tener la posibilidad de ejercerlo en el caso de algún siniestro. Quien compró una opción, en este caso de tipo de cambio dólar peso, tiene el derecho a comprar o vender dólares a un tipo de cambio pactado del inicio y en la fecha futura especificada. Sin embargo, si no le conviene, no ejerce el derecho. Eso es lo que diferencia la opción a un forward. Existen dos tipos de opciones en el mercado, que son de tipo call y put. Las más utilizadas son las europeas, que es con ejercicio al vencimiento. Las opciones de tipo call, bueno, es el contrato de tipo de cambio donde el comprador tiene el derecho, más no la obligación, de comprar divisas frente a la fecha de venta o compra acordada en el futuro a un tipo de cambio del strike. En este caso, en la opción de tipo call, es la necesidad de cubrir la pérdida que se pueda dar por el incremento del tipo de cambio dólar peso en el caso de un importador. La opción de tipo put es el mismo contrato de cambio donde el comprador tiene el derecho, más no la obligación, de vender una divisa frente a la compra de otra en la fecha acordada y al strike pactado en el inicio. Esta opción de tipo put tiene la necesidad de cubrir las pérdidas que se generan por la caída del tipo de cambio dólar peso, en este caso puede ser la de un exportador. Para estas dos opciones se paga una prima por poder para poder aplicar la opción en el momento que se desee. ¿Qué es un swap? Un swap es un contrato financiero entre dos partes que acuerdan intercambiar flujos de caja futuros de acuerdo a una fórmula preestablecida. Se trata de contratos hechos a medida, es decir, con el objetivo de satisfacer necesidades específicas de quien firma este contrato. Se trata de instrumentos similares a los forward, en el sentido de que
no se tratan de bolsas organizadas. Respecto de su configuración, los contratos de swap contienen especificaciones sobre las monedas en que se harán los intercambios, los flujos, las tasas de interés aplicables, así como una definición de las fechas en que se hará cada intercambio y la fórmula que se utilizará para tal efecto. El tipo de swap más común es el de tasas de interés, mediante el cual se intercambian flujos de intereses en una moneda en ciertas fechas previamente convenidas. Una parte paga los flujos de intereses aplicando una tasa fluctuante sobre ese mismo monto, y la contraparte recibe los intereses calculados de acuerdo a la tasa fija y paga los intereses a la tasa fluctuante sobre el mismo monto en las fechas establecidas. Un swap de moneda extranjera opera de manera similar, solo que el intercambio de flujo se hace en función de el tipo de cambio de dos monedas, y en la estructura básica la tasa de interés que entra en la fórmula del cálculo es fija y es para ambas partes. Se utilizan para transformar flujos de caja en moneda extranjera en flujos de pesos. ¿Cómo opera un swap? Digamos, vamos a poner un ejemplo. Supongamos que la empresa A tiene una deuda de 100 millones de pesos a 5 años con pagos de intereses a una tasa fluctuante, por ejemplo el LIBOR anual más un margen del 1%. Ante esta situación se corre el riesgo de que dicha tasa suba y por lo tanto deba gastar más dinero en intereses. Para evitar ese riesgo, la empresa acude a un banco para contratar un swap, mediante el cual se obliga a pagar los intereses a tasa fija al banco, por ejemplo un 8% anual por 100 millones a 5 años, que es el plazo de la deuda, es decir, sobre un nocional del mismo monto por el mismo periodo de la deuda que ella tiene a la tasa fluctuante ya estipulada. El swap, además de que obliga al banco a pagarle a la empresa el monto de intereses que corresponda a la tasa fluctuante, es en forma anual. De este modo, en términos netos, la empresa quedará pagando intereses a la tasa fija del swap más el margen del 1%, es decir, en la práctica habrá cambiado una deuda a tasa fluctuante por deuda a tasa fija. Son los warrant. Los warrant en el mercado financiero es un valor que concede al poseedor el derecho de adquirir las acciones subyacentes de la compañía emisora a un precio fijado y a una fecha límite. Los warrants y las opciones son similares en cuanto los dos instrumentos contractuales financieros conceden al poseedor derechos especiales para comprar valores. Ambos son discrecionales y tienen fechas de vencimiento. Bueno, la palabra warrant significa simplemente dotar del derecho, lo cual es ligeramente significado de opción. Los warrants van unidos frecuentemente a bonos o acciones preferentes a modo de reclamo, permitiendo que el emisor pague intereses o dividendos más bajos. Pueden utilizarse para ampliar el rendimiento de los bonos y hacerlos más atractivos a los compradores potenciales. Los warrants pueden emplearse también en operaciones de capital de riesgo. Con frecuencia estos warrants son separables y pueden venderse independientemente del bono o la acción. Bueno, en caso de que los warrants se emitan con acciones preferentes, es posible que los accionistas tengan que separar y vender el warrant antes de poder recibir el pago de los dividendos. Por tanto, a veces es beneficioso separar y vender un warrant tan pronto como sea posible para que el inversor pueda ganar dividendos. En algunos mercados financieros, como el Deutsche en Alemania o el de Hong Kong, los warrants se negocian de forma activa. Las características de los warrants
es que tienen similares a las de otros derivados de renta variable, como las opciones, por ejemplo el derecho de ejercicio. Un warrant es ejercido cuando el poseedor informa al emisor de su intención de adquirir las acciones subyacentes del warrant. Los parámetros de esto, tal como su precio de ejercicio, se fijan poco después de la emisión del bono, y las características más importantes de este: el apalancamiento o el leverage de un warrant es el modo de determinar cuánta más exposición tendrán las acciones del poseedor utilizando este tipo de operaciones en comparación a la exposición que tendrán si las compra a través del mercado. Otra es la fecha de expiración. Esta fecha en la que el warrant vence, si el poseedor planea ejercitar el warrant debido, no sé, si lo quiere hacer antes de la fecha de expiración, cuanto más tiempo quede antes del vencimiento, más aumentará el activo, lo que a su vez incrementa el precio del warrant, a menos que se devalúe. Por lo tanto, la fecha de expiración es el momento en que desaparece el derecho a ejercer el warrant. La restricción del ejercicio, al igual que ocurre con las opciones, hay diferentes tipos de ejercicios asociados con los warrants, como el estilo americano, donde el poseedor puede ejercitar el warrant en cualquier momento antes de su vencimiento, o el estilo europeo, del que ya hablábamos de las opciones, en donde el poseedor solo puede ejercer el warrant en la fecha de vencimiento. Los warrants son opciones con fechas de vencimiento más prolongadas y generalmente de forma extraoficial. Encontramos varios tipos de warrants en el mercado. Unos son los de renta variable, pueden ser con opciones de compra y venta, y estos se dividen en rescatables, que proporcionan a la empresa el derecho de forzar al poseedor del warrant a ejercerlo dentro de un determinado número de acciones a un precio determinado, puede ser utilizando una fórmula de precio determinado, siempre que se den las condiciones contractuales. El warrant con opción de venta proporciona a su poseedor el derecho de forzar a la empresa a emitir valores subyacentes a un precio determinado, siempre que se den las condiciones contractuales. Hemos abarcado estos temas muy importantes en las finanzas internacionales, los cuales las empresas utilizan como coberturas para mitigar riesgos de pérdida de flujos de caja, pérdidas en tipo de cambio. Estas coberturas ayudan a los empresarios a mitigar este tipo de riesgos. Espero les haya interesado esta explicación, y muchas gracias.